Buenos días y bienvenidos al noticiero El Historiador, donde cada semana les presentamos un tema acerca del conflicto en Colombia. La pregunta de investigación de este programa será: ¿por qué se daba tanta violencia por parte de paramilitares y guerrilleros en la Comuna 7 de Barranca Bermeja? Lo veremos al final del documental. El tema de esta semana será la violencia y el paramilitarismo en Colombia analizado desde la Comuna 7 en Barranca Bermeja, Santander. Vamos a Barranca Bermeja, donde está Santiago Ramolina en el caso. Buenos días. Tal como lo decía mi compañero Martín, me encuentro en Barranca Bermeja, Santander, para introducirlos al tema del Tratado de Paz de las fuerzas guerrilleras y el gobierno de Andrés Pastrana entre 1998 y 2000. Durante estos 3 años, el mundo tenía un entorno similar al que se veía en Colombia, ya que se podía identificar varios casos de violencia e intentos de diálogos de paz, tal como en el país. Un ejemplo es la guerra entre Etiopía y Eritrea, la cual terminó en un triunfo etíope, y la firma de la paz el diciembre 12 de 2000. Hugo Chávez se convierte en presidente de Venezuela, el cual sería en un futuro participante de los diálogos de paz entre Colombia y Venezuela. Por otro lado, en Colombia, las guerrillas se apoderan de la capital de Vaupés, Mitú, y Andrés Pastrana gana las elecciones a la presidencia en 1998. Pero un momento, ¿qué es el Tratado de Paz? Grupos guerrilleros como el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y el EPL, Ejército Popular de Liberación, fueron creados en la década del 60 y actuaban conjuntamente con las FARC. El objetivo de estos grupos era implantar un Estado socialista, aunque finalmente se convirtieron en grupos violentos que cometían diferentes masacres y secuestros a lo largo del país. Las FARC actuaban principalmente en el sur y el oriente del país. El ELN en departamentos como Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Casanare, Caquetá, César, entre otros, y el EPL en Antioquia, Caldas, La Guajira y el norte de Santander. Como consecuencia de este problema de inseguridad y violencia en Colombia, el presidente de aquel entonces, Andrés Pastrana, decidió llevar a cabo el proceso de paz para acabar con el conflicto armado en Colombia, las guerrillas y el paramilitarismo. Para ese efecto, después de un acuerdo con los líderes guerrilleros, se tomó una decisión trascendental en la historia del país: despejar una gran parte del territorio nacional de control del ejército para que en ella se adelantaran las conversaciones de paz. Esta circunstancia generó una gran discusión nacional, por cuanto lamentablemente la guerrilla se tomó ese territorio para imponer por la fuerza su control y además para convertirlo en un refugio en el cual se llevaba a los secuestros y se cometían múltiples delitos. En el punto más importante de los diálogos, se acordó que el presidente se reuniría con el líder de la guerrilla en el Caguán. Así, se preparó toda una ceremonia para la celebración de este encuentro, la cual se vio frustrada porque el citado jefe guerrillero no se hizo presente, en un acto de irrespeto y de muestra de falta de interés hacia el proceso. Frente a esta actuación, el presidente Pastrana decidió esa misma noche poner fin al proceso de paz e iniciar una persecución contra la guerrilla, ordenando al ejército ocupar nuevamente toda la zona que se le había concedido a las FARC. De esta forma, se frustró un nuevo intento de paz en el país, el cual tristemente tuvo un costo muy grande, pues por mucho tiempo se le entregó a la guerrilla una zona que le permitió recuperarse de las operaciones militares y fortalecerse con negocios ilícitos como el cultivo de la cocaína. Y ahora volvemos a estudio con Martín, quien nos va a enseñar un poco acerca de la Comuna 7. Bienvenidos a Estudio de Nuevo. Ya con la información que nos aclaró Santiago, vamos a aclarar también qué fue la Comuna 7. La Comuna 7 cuenta con 19 barrios y es un lugar que a lo largo de la historia ha tenido un significado muy importante en cuanto a temas de violencia y grupos armados como paramilitares, guerrillas y en menor medida sicarios, y esta está situada en el oriente de Barranca Bermeja, Santander. Después de haber analizado el conflicto
armado del país. Queremos relacionar este documental con dos aspectos. El primero es la microhistoria. La microhistoria se basa en analizar una situación, personaje o lugar desde un punto específico, para después relacionarlo a un conflicto de cualquier tipo. Los autores más famosos de esta escuela la definen como analizar un problema en una escala menor para después reflejarlo a una escala mayor. El segundo concepto son las fuentes orales. Las fuentes orales han representado una aportación innovadora para la investigación en las ciencias sociales. Estas se conforman a partir del discurso o narración testimonial de quienes han presenciado un hecho y tienen de él un conocimiento directo. Según el historiador oral Paul Thompson, la fuente oral representa la más nueva y la más antigua forma de hacer historia. Vamos a Barranca Bermeja, donde Santiago Remolina va a relacionar estos dos conceptos con el caso de la Comuna 7. Para relacionar la microhistoria con el tema de hoy, debemos comprender primero el fenómeno violento en una población pequeña, como es en este caso la Comuna 7 de Barranca Bermeja, para así analizar la violencia en Colombia entre 1998 y 2000, como también el Tratado de Paz del gobierno de Pastrana con las guerrillas. Y en cuanto a la fuente oral, en este caso, podemos desarrollarla ya que utilizamos un testimonio en el cual se ven las víctimas y los afectados por la violencia en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Volvemos con Santiago, que nos va a mostrar la entrevista de dos afectados por el conflicto armado en Colombia. Como confirmaba mi compañero Martín, ahora voy a presentarles una entrevista hacia dos mujeres habitantes de la Comuna 7 de Barranca Bermeja, la cual refleja la violencia que se veía en la comuna. No podía uno salir y sentarse afuera en la calle porque de un momento a otro se formaba esa balacera y corra para adentro. Bueno, iba uno a la tienda. Una vez estaba yo con mis nietos, ya tenía ya mis hijos que crecieron, mis hijas tuvieron sus hijos, mi hija Alejandra tenía un niño y yo lo cuidaba porque mi hija trabajaba, mi tía trabajaba. Y estaba yo alistándolos para llevarlos para el colegio cuando aquí cerca la luz se fue y los niños se tiraron al piso del susto y de ahí pues cómo se iba uno a llevarlo al colegio. Bueno, y diario era esa violencia. 98 que lo que nos sucedió a nosotros. Y de ahí para acá la vida mía pues cambió, del todo cambió. Sí, porque ya no fue la misma, ya después de que me desaparecieron a Robert, primero se fue mi compañero, se fue a buscar trabajo lejos, no volvió. Entonces después me desaparecieron a Robert, y en el 98. Y en el 2000 la guerrilla me asesinó al segundo hijo, me lo mató ahí en la casa. Él me quedó un niño, hoy en día tiene 15 años. Y de ahí para acá, pues, mi vida ha sido solo sufrimiento. Alrededor de 1997 se iniciaron una serie de incursiones paramilitares en esta zona del país y hacia el año 2000 acabarían. Durante el año 97 se empezó a ver como los barrios del sur y nororiente se estaban llenando de ataques paramilitares. Por ejemplo, en el caso de la Comuna 7, dado que buena parte de su población se trataba de personas desplazadas por la violencia en el Magdalena Medio, en el 97 se vio un hecho que fue el comienzo de toda la violencia. Un hombre llamado Sigifredo Lozano fue detenido sin una justa causa, una serie de veces por miembros de grupos paramilitares. Luego, durante todo este año, en los diferentes meses, se empezaron a dar luz más desapariciones, más torturas, asesinatos y masacres, por lo cual se puede decir que 1997 fue un año extremadamente violento para la Comuna 7, aunque no fue el único. En 1998 se produjo la masacre en los barrios más populares de la comuna, como El Campestre, El Campín, Divino Niño, 9 de abril y María Eugenia.
la cual se llevó a cabo por un grupo de paramilitar que se autodenominaba Defensas de Santander y Sur del Cesar, el cual asesinó a 8 personas y desapareció alrededor de 30 personas. De las 40 víctimas aproximadamente, se sospechaba que había varias pertenecientes a grupos insurgentes, como el ELN y el EPL. Y aprovecho para despedirme y nos vemos hasta la próxima. Para concluir el programa de esta semana, podemos decir que la violencia en la Comuna 7 de Barranca Bermeja se da por la gran actividad paramilitar y guerrillera en el departamento de Santander y sus alrededores.